juventud, pero ¿qué cosa? Sino sé que ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La iglesia está organizada en diferentes grupos, ¿verdad? La iglesia, el ministerio infantil, por ejemplo, que aquí está el departamento, y me gustó mucho, escuché que cantaban bastante, ¿verdad? Los escuchamos, ¿verdad? La iglesia está organizada en diferentes departamentos. El ministerio infantil y del adolescente va desde los 0 hasta los 15 años. Ese es ministerio infantil y del adolescente. Es todo lo que abarca ministerio infantil. Espero que los líderes juveniles estén anotando. De los 15 y 16 años en adelante, ¿verdad? Hasta los 30 años abarca ministerio juvenil. Desde los 15 y 16 años hasta los 30 años abarca ministerio juvenil. Ahí entra. Por eso vemos varios que cuando yo estaba pastor aquí entrábamos, ¿verdad? Y ahorita ya no entramos. Ya estamos en la etapa de adultos, gloria a Dios, que es la edad mediana. Esa es la parte, ¿verdad? Del 0 a los 30 años es la parte donde eres niño y eres joven, ¿verdad? Pero a partir de los 31 años ya eres adulto. Ya su servidor ahora ya es adulto, gloria a Dios. Yo cuando llegué aquí tenía 26 años, entonces todavía entrábamos en la etapa de joven, ¿verdad? Pero a los 31 años en adelante, hasta los 60 años, usted entra en la etapa de adulto en la iglesia, ¿verdad? Y de los 60 años en adelante, entra en la etapa de adulto mayor. De los 60 a los 90 años, ya entramos en la etapa de adulto mayor, que es un ministerio diferente también. Y todos los ministerios son importantes, pero cada ministerio tiene sus propios desafíos y sus propias necesidades. Miren, justamente aquí la Biblia dice, nadie debe despreciarte a ti por ser joven. Si tienes 15, 18, 20 años, no deben despreciarte, pero también hay una parte muy importante que tú tienes que cumplir. Dice, si tú quieres que te tomen en cuenta, que te tomen en serio, que te traten con respeto, que te tomen ahí tu participación, se tienes que ser ejemplo. Y dice, ¿en qué tengo que ser ejemplo? Tengo que ser ejemplo en palabra. Por ejemplo, ahorita en el link decía, ¿verdad? ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿Cómo estamos hablando? A lo mejor, ¿verdad? Estamos hablando o nuestras palabras son de una forma que la gente nos escucha y dice, no, pues no lo voy a poner a participar a él, o no lo voy a poner de líder a él, o no lo voy a poner de vigil a él, porque mira cómo habla, no se le va a salir alguna palabra de estos allá enfrente, entonces mejor no lo toman en cuenta. Por eso hay que ser ejemplo de palabra, pero también hay que ser ejemplo de conducta. Una cosa es ser juvenil y otra cosa es ser irrespetuoso. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque una persona puede ser jovial, puede ser alegre, puede ser sonriente, puede acercarse, puede saludar, puede ser bromista, y no está mal. De hecho, Jesús se la pasaba en reuniones sociales y por eso la gente lo criticaba. Solamente que él no estaba con la finalidad de divertirse, él estaba con la finalidad de acercarse a las personas ¿a qué? A compartir el evangelio. Entonces, una cosa es ser jovial y otra cosa es ser irrespetuoso. Todos debemos aprender que debe haber ciertos límites. Recuerden, una broma es graciosa cuando nos estamos riendo los dos. Cuando solamente me estoy riendo yo y él no, entonces eso es una burla y eso no está bien. Dice además entonces, debemos ser ejemplos en amor, gloria a Dios. Aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Ayer con la junta de AUPA hablábamos de eso. El cristiano, dice la Biblia, debe ser ejemplo de amor. Si ya somos ejemplo de amor, ya tenemos la mitad del camino. Gloria a Dios. Ya con que tengas ejemplo de amor, ya tienes la mitad de la especialidad de dones y talentos. ¿Por qué? Porque el cristiano con puro testificar de ser una persona amorosa, ya va de gane. Y si no tiene esto, ya va perdiendo. Decíamos ayer, cuando estábamos platicando aquí en la reunión, hay personas que tienen un carácter tan lindo, una forma de ser tan bonita, una forma de ser tan amorosa, que la gente solita dice, ay, usted es cristiano, ¿verdad? Usted va a alguna iglesia, usted cree en Jesús, sí, ay, se le nota. Qué bonito es cuando pasa eso, ¿verdad? Es bien bonito. Pero también pasa lo contrario y es bien triste. Yo le decía, hay personas que de repente uno se acerca, ¿verdad? Con ellos y, el hermano que es tan áspero, es tan duro el hermano, o la hermana, es tan así que hasta le dan ganas de decir, no vaya a decir usted, hermana, que es de la iglesia, porque nos deja mal a todos. Pero si ya tenemos el amor, ¿verdad? ¿Qué cosa? Ya tenemos la mitad del paquete. En espíritu, regrésate tantito, en espíritu, en fe y en pureza. Y esta última es muy importante y se nos olvida mucho a veces a los que somos jóvenes, aunque también se les olvida a los ya no somos jóvenes, a los jóvenes se les olvida y también a nosotros los adultos, se nos olvida que es la pureza. Y la pureza comienza, como dijimos en la lección, ¿en dónde? En la mente. La pureza, no, yo les decía hace un momento, por ejemplo, eso de Francia. Pues, ¿qué esperaban? Si es en Francia, y Francia es el país más ateo del mundo, obviamente iban a hacer algo malo. No esperabas tú que hicieran algo de servicio y de ayuda y de cristiano. Pues, obviamente no, ¿verdad? Un muchacho se me acerca en esta semana y me dice, oye, pastor, yo lo que pasó en la casa de los famosos.
Y yo le digo, ¿qué pasó? No, hombre, hubo un problema porque fulano le estuvo diciendo a fulano unas cosas bien feas y ahorita hay un problema. Y me dice, ¿usted no ha visto la casa de los famosos? Y le digo, no, ¿qué le viste? Le digo, no, pues sé que existe un programa ahí. Le digo, no, hombre, pasan unas cosas bien tremendas. Y yo le dije lo mismo que ustedes el día de hoy. Le dije, ¿por qué ves eso? Le digo, ¿qué esperas ver? Le digo, y tú mismo estás diciendo que estuvo bien feo y que se agarraron bien feo y que hubo esto. ¿Qué esperabas? O sea, de un programa así. ¿Esperabas obtener algo? Bueno, no, obviamente van a ser puras cosas malas. Tenemos que ser ejemplo de qué? De pureza, dice la Biblia, gloria a Dios, y depende de lo que le metemos a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Dale la siguiente diapositiva, por favor. Miren, hay que entender que todos venimos de contextos diferentes. Entonces, no todos somos, no todos actuamos de la misma manera y no todos, digamos, reaccionamos de la misma manera o tenemos la misma forma de aprender o de actuar porque venimos de conceptos diferentes. Mira, esta es, por ejemplo, una tabla muy breve con respecto a las generaciones. Miren, por ejemplo, los nacidos entre 1920 y 1940 se le llama a ellos la generación silenciosa. ¿Por qué se le llamaba a ellos la generación silenciosa? Bueno, entre 1920 y 1940, ustedes se acuerdan que el tipo de educación era un tipo de educación demasiado respetuosa, pero tal vez ya en exceso. Yo me acuerdo de cosas, por ejemplo, que me contaba mi abuelita, mi abuelito, mi papá incluso, de la forma que tenían los papás de educar, pues hace mucho tiempo, ¿verdad? Que era una forma que ya era demasiado estricta, no era una forma en donde se iban a cosas gravísimas. Me cuenta de repente mis abuelos, contaban una historia de mi tío Lázaro, allá en Tabasco. Mi tío Lázaro allá en Tabasco, que una vez agarró un huevo en la cocina en su casa, no había nadie, tenía hambre, el muchachito tenía como 12, 13 años, y se le hizo fácil prepararse un huevo, allá obviamente le estoy hablando de historias de hace 50 años, ¿no? Se hizo un huevo y todo, dicen los abuelitos, y se lo comió. Y entonces llegan mis abuelos, o bisabuelos creo que serían sí, más o menos como bisabuelos, llegan a la casa, y se van a la cocina y se dan cuenta que falta un huevo. Y le dicen, oye, ¿qué pasó? Y aquí falta un huevo. Y dice, no, pues es que me dio hambre y me lo preparé. ¿Y qué creen que hicieron con mi tío Lázaro? Cuentan mis tíos que lo agarraron, se lo llevó el bisabuelo, lo puso afuera en la calle, lo amarró a un poste y le dijo, todos los que pasen por aquí te pregunten por qué estás amarrado, le vas a decir por qué, que por ratero. De todo el que pase por aquí le vas a decir, tú estás aquí amarrado afuera por ratero. Y ay, bueno, dice, por comerse un huevo. Entonces, era una cosa tremenda, por eso a los nacidos entre 1920 y 1940, ¿qué cosa? Era la generación silenciosa. Cuidadito que le levantaras la voz a papá y a mamá porque ya sabías cómo te iba a ir, ¿verdad? Después de la generación silenciosa, viene la generación baby boomer, que fueron los nacidos después de la guerra, 1946-1964, que son personas muy esforzadas porque a ellos les tocó un mundo saliente de la Segunda Guerra Mundial. Y como fue un mundo saliente de la Segunda Guerra Mundial, había crisis en todos lados. Ellos son los que nos cuentan las historias de cómo trabajaban desde chiquitos. ¿Por qué? Porque fueron una generación con mucha necesidad de esfuerzo. Me acuerdo que mi papá me contaba, ¿verdad? Mi papá fue nacido en el 53, por ahí más o menos como de esos años. Y me decía él, me acuerdo, dice, cuando estaba yo chiquito, dice, traía mi carro de paletas, decía él, dice, y vendíamos las paletas en aquel entonces a 10 centavos, decía él. Y él decía que vendía tantas paletas y hacía sus cuentas y decía, ya me alcanza para comerme una. Y se comía una paleta, ¿verdad? Ya no andaba con el carrito de paletas él, siendo un niño como de unos 8 años, ¿verdad? Te estoy hablando cuando empezaban los 60. Porque esta generación fue una generación muy esforzada. Trabajaron desde muy chiquitos. La generación X, ¿verdad? Que es la generación que viene antes de la generación de nosotros, muy posiblemente nuestros papás anden ahí. A ellos, ¿verdad? Les tocó un tiempo bien complicado, del 65 a los 80, porque fue el tiempo donde empezaron con todo esto de amor y paz, y los hippies, y la música disco, y todo este asunto. Entonces, les tocó una transición de lo estricto, o ahí comenzó la transición de lo estricto, allá un poquito más tranquilo en algunos aspectos. Algunos seguramente aquí son de esta generación. 65 al 80. Del 80 al 2000 entramos los que somos la generación Y o los millennials. ¿Qué es esto? Somos aquellos que empezamos a conocer la tecnología, pero nos tocaron conocer cosas de antes.
Todavía corrimos y jugamos a las escondidas, todavía nos tocaron los VHS, los cassettes. No sé si ustedes se acuerdan que habían cassettes antes y para regresar les metí uno una pluma y le hacía así, le regresaba. Y volteé el cassette, ¿verdad? O cosas por el estilo, ¿verdad? Cosas de que ya no se usan actualmente, pero eran los inicios de la tecnología. Yo me acuerdo la primera vez que tuvimos internet en la casa. El internet llegaba, pero si mi mamá iba a hablar por teléfono, me decía, salte de esa cosa, me decía, porque si usted ocupaba el internet, levantaba el teléfono de la casa y estaba ocupado. Entonces tenía que colgar el teléfono o salirse del internet para que sonara, para que funcionara una de las dos cosas. Y vivimos nosotros los millennials, es otra forma de llamarnos, con los inicios de la tecnología. Y hoy en día, la generación de jóvenes actual son la generación Z o la generación de los centennials, que son de los 2000 para acá. Son chicos que ya nacieron totalmente diferente, con un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Que es con los que nacieron ya con la tecnología en la mano. Por eso de repente ustedes se van a dar cuenta que nosotros, por ejemplo, los que somos un poquito más grandes, no nos entendemos a ellos en ciertos aspectos. Ahora batallamos un poquito más, por ejemplo, en salir a que salgan a jugar, por ejemplo. Es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Antes, cuando uno era niño, ¿verdad? No quería que lo metieran a la casa, ¿verdad? Porque uno andaba jugando afuera, en la calle y todo, y te castigaban diciéndote eso, no, estás castigado, métete a la casa, y se lo metieron uno a la casa, ¿verdad? Pero hoy en día ya no, ¿verdad? Porque los niños pues, están adentro, tienen otra forma de ser, están en el celular, están en la tablet, y le dices salte, y muchos no saben qué hacer afuera de la casa, ¿no? Entonces, prefieren a veces estar adentro. Son contextos y mentalidades diferentes. Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Mucha gente ha llamado a esta generación la generación de cristal, porque dicen, ay, es que esta generación de todos se queja. Pero, miren, a mí no me gusta, ¿verdad?, este concepto, porque es como si lo señaláramos solamente por cosas malas. Y si bien es cierto que hay muchas cosas malas hoy en día, también hay cosas buenas. Hoy también hay cambiado cosas para bien. Yo prefiero llamar a esta generación la generación de las oportunidades, en lugar de la generación de cristal. Yo les decía hace un momento, por ejemplo, ¿qué cosa ya no nos tocó a muchos de aquí? A muchos todavía sí, tal vez a los más chiquitos no. Por ejemplo, las formas que les pegaban, ¿verdad?, a los abuelos, ya nos libramos, es algo bueno. Mi abuelita contaba, ¿verdad?, que a mi papá, cuando le iba a pegar, no le pegaba en ese día. Dice que agarraba el cuero, el cinturón grueso de mi abuelo, y lo ponía a remojar en la noche, para que en la mañana poder darle a mi papá y que le doliera más. Entonces, ya hay ciertas cosas que mejoraron, gloria a Dios. Gloria a Dios, hay cosas que ya no se dan tan, pero hay otras cosas malas también. Entonces, es unas por otras en esta generación, pero hay más oportunidades. A eso quiero llegar, justamente. Miren, hoy en día le llamo la generación de las oportunidades. ¿Por qué? Porque hoy en día la situación es más fácil en ciertas cosas. No es lo mismo a nuestros abuelos que estudiaran una carrera a nosotros hoy en día. ¿Cómo le hacías hace 30, 40 años para poder tener acceso en un lugar cercano a una universidad o de tener ciertos trabajos más sencillos? Era muy complicado. Se podía, sí se podía, pero requería mucho más esfuerzo antes que hoy en día. Hoy en día está la universidad en línea, ¿no? Te inscribes y es gratuita y te metes a estudiar en línea. Hoy en día hay muchas oportunidades. Y la pregunta grande es, muchachos, ¿qué vamos a hacer con esas oportunidades? Ciertamente vivimos nosotros en un panorama, en ciertas cosas, más fácil que nuestros padres o que nuestros abuelos. Pero todo depende de qué vamos a hacer con ello. Ahora, dale la siguiente diapositiva, por favor. Mira, esa es la pregunta. ¿Qué harás con esas oportunidades? Mira, en la Biblia, a menudo, acompáñenme a la Biblia, vamos aquí al segundo libro de los Reyes. Y alguien ayúdenme a leer, por favor, en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice Segunda de Reyes 4, 2? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Eliseo le dijo, ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Ah, gloria a Dios. Me encanta este tipo de textos porque estos textos aparecen mucho en la Biblia. A menudo Dios pregunta,
¿qué tienes? Y a menudo le respondían que no mucho. Y eso me encanta, porque la Biblia nos enseña lo siguiente, que con Dios lo poco es lo mucho, y lo mucho es lo más todavía. Y lo que hay que entender como cristianos, no solamente de esta generación, sino como cristianos, es que las oportunidades que tenemos con Dios se multiplican. Por ejemplo, tú te encuentras a un Moisés. Moisés le dice, yo no puedo ir, Señor. Y entonces Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, una vara. Pues una vara no era mucho, era su vara de pastor con la que andaba y con la que le hacía ahí el cayado, con la que dirigía las ovejas. Pero entonces Dios le dice, con eso lo hacemos. Le dice, toma esa vara y con esa vara vas a liberar a mi pueblo. Y entonces le dice, con esta vara, Señor, sí, con esta vara. Y con esa vara tú sabes que la tiraba y se hacía serpiente, la agarraba y se hacía palo, se mete, ¿verdad?, a las aguas, toca las aguas, gracias. Toca las aguas, ¿verdad?, con ahí con el palo y se abren las aguas del mar rojo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque para Dios un palo es suficiente. Eso es lo maravilloso con Dios. Tienes que recordar esto y esto anótalo, por favor. No se trata solamente de tus capacidades. Se trata sobre todo de lo que Dios puede hacer con lo que tú tienes. Moisés tenía solamente una vara. Con esa vara le hicieron, gloria a Dios, y el pueblo fue libre. Ahora, en esta ocasión que estamos viendo aquí en la Biblia, te acordarás de esta mujer que era viuda, tenía 2 hijos, pues el esposo había fallecido, habían quedado con mucha deuda, y dicen, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces viene el deudor, aquel al que le debían, y le dice, oye, pues ¿sabes qué? Tú no tienes para pagarme, tu esposo ya se murió, me vas a dar a tus hijos, y ellos van a ser mis esclavos un tiempo, hasta que tú hayas terminado de pagar tu deuda. Y la señora se preocupa, se asusta, y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo se van a llevar a mis hijos de esclavos? Y va corriendo con el profeta, y le dice al profeta, oye, ayúdame, le dice. Y entonces el profeta le contesta con otra pregunta, y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y esta señora le dice, pues no tengo nada. Pues lo único, y literalmente no tenía nada, lo único que le quedaba, dice la Biblia, era que un poquito de qué, de aceite. ¿Y qué dijo el Señor? Gloria a Dios, con eso lo hacemos. Cada vez que tú veas que tú tienes poco aparentemente, Dios con eso lo hace. El ser un cristiano es una acción de fe, solamente que nosotros nos la tenemos que creer. A veces no es Dios el que está faltando, somos nosotros los que estamos faltos de fe. Porque si tú ves todas las historias bíblicas y todo lo que pasa hoy en día y todo lo que ha hecho la iglesia a lo largo de la historia, nunca comienza con mucho. ¿O cuándo han comenzado con mucho? Aquí están hermanos de mucha experiencia. ¿Alguna vez les ha tocado que, por ejemplo, iban a hacer el templo y dijeron, ya tenemos todo el dinero en la cuenta de banco, dale para adelante? No, usualmente no es así. Usualmente es por fe, ¿verdad? A veces pasa, ¿verdad?, que dicen, vamos a perder este proyecto, o esta campaña, o vamos a hacer esto, o vamos a hacer lo otro, y usualmente no hay ni dinero, ni sabemos dónde, ni sabemos quién, ni nada, pero decimos, y gloria a Dios se hace, y uno más dice, ¿cómo le hicimos? ¿Quién sabe? Yo siempre digo así de mi primer semestre de teología. Mi papá, cuando yo empecé a estudiar para pastor, no era cristiano, y me apoyó de mi segundo, de mi segundo semestre, o mi segundo año, en adelante. Y yo siempre les digo a los muchachos, ¿saben cómo estudié mi primer semestre de teología, mi primer semestre en la universidad? ¿Saben cómo estudié? ¿No saben? Ni yo tampoco. No sé, gloria a Dios. Yo sé que estudié el primer semestre, no sé cómo le hice. Me fui a colportar el primer verano allá y no, me fue más o menos. Y luego me volví a ir a colportar. Y más o menos me fue tan bien, ¿verdad? Y no le digan a nadie porque ahora soy director de publicación. Me cortas este pedazo ahí. Pero en mi primer verano no me fue tan bien. Y gloria a Dios estudié. Y terminé mi primer año. Bendito Dios. ¿Sabes por qué? Bueno, y es que esa es la clave en cuanto a ser un cristiano. Es que es por fe. No, usualmente Dios no te va a dar todo primero y luego te va a decir, ya te di todo, veas. No, primero el concepto de Dios es haz y yo te voy a ir capacitando mientras tú empiezas a hacer. Ese es el punto de Dios. Ahora, dale a la siguiente diapositiva, por favor. Miren, vamos a poner 2 tipos de ejemplos. El ejemplo de la persona, ¿verdad? Gracias, me están viendo que me estoy derritiendo. Por eso me quité el saco justamente, porque gracias. Vamos a ver 2 ejemplos. Uno, de aquel que lo tenía todo y lo echó a perder, y otro del que no tenía nada y aún así le fue bien. Para que ustedes se den cuenta que no es un asunto de condiciones, es un asunto de fe, no es un asunto de condiciones. Primer ejemplo, Sansón. Sansón tenía todo para triunfar. Todo. De hecho, el nacimiento más parecido al nacimiento de Jesús fue el nacimiento de Sansón.
Porque una mujer que no podía tener hijos, se aparece el ángel, le dice bienaventurada, le dice vas a tener un hijo del milagro, un niño muy esperado, va a ser un héroe aquí en la tierra, va a liberar a su pueblo, va a tener gran fuerza física, Dios va a estar con él. Entonces anuncian el nacimiento de Sansón, casi como se anuncia el nacimiento de Jesús. Iba a ser un personaje muy destacado. El plan que Dios tenía para Sansón era así, mira, enorme, que fuera el héroe de héroes del Antiguo Testamento. Y nace Sansón entonces, y empieza a crecer, y el Espíritu de Dios empieza a manifestar en él, dice la Biblia, y empieza a tener gran fuerza y todo. Tenía todo para que le fuera bien en la vida a Sansón. Hijo de una promesa, no solamente hijo de una promesa. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Quedé mojado. Ay, se nos metió el gatito. No solamente, ¿verdad?, era hijo de una promesa. Además de que Sansón era hijo de una promesa, había dotado de la fuerza física para cumplir con su misión. Tenía, ¿verdad?, ahí ya un antecedente bueno. Pero ¿saben cuál fue el gran problema de Sansón? Lo que hemos estado viendo en esta mañana. Empezó a ver lo que no debía. Empezó a ver lo que no debía. Y de andar donde no debía. Porque dice la primera historia de Jueces, en el primer capítulo de la historia de Sansón, que Sansón se fue a Timnat. Y andando en Timnat, él vio a una mujer de las hijas de los filisteos que le llamó la atención, que le gustó, y no era precisamente una buena muchacha. Pero entonces ve a esta muchacha, va con los papás sin conocerla ni nada. Sansón a lo que iba era bien directo, ni la conocía, ni sabía quién era, ni nada, y llega y le dice: papás, me voy a casar. Oye, pues tú ni novia tienes. No, pero ya vi con quién, y le dije: ve y pídeme a esta mujer en matrimonio. Y le dicen: oye, pero ¿por qué aquella mujer? ¿Quién es? ¿O cómo? ¿Sus papás? ¿Su familia? Todo lo que un papá hubiera preguntado, ¿verdad? Y él da simplemente la respuesta: yo quiero eso porque esa me gustó. Qué triste. Empezó a hacer a partir de ahí la historia de Sansón. ¿Por qué? Porque se dejó llevar solamente por la vista. Aquí hay un gran consejo para todos aquellos que son solteros: no se dejen llevar solamente por la vista. No se dejen llevar solamente por la vista. A lo mejor a mí mi esposa me vio muy atractivo, ¿verdad? Y ya en el primer año ya subí como 10 kilos. Primer año de matrimonio, se relaja uno tantito, ya voy a empezar a hacer ejercicio. Pero no hay que dejarse llevar solamente por la vista, ¿verdad? Hay otras cosas más importantes que lo que se ve. A Sansón le pasó eso. Y a partir de ahí viene la caída de Sansón, capítulo tras capítulo, porque a mí me gusta decir, Sansón tenía un corazonzote bien grande, porque era bien enamorado de eso. Usted lo ve en ese capítulo y dice: vio una mujer en Timnat y se enamoró. Y luego en el siguiente capítulo vio otra mujer y se enamoró de ella. Y luego en el siguiente capítulo vio una mujer donde le encerraron para las puertas, se enamoró, dice. Y luego vio a Dalila y se enamoró. Y yo digo: ay, Sansón tenía un corazón solo. No se enamoraba. No se enamoraba, se infatuaba. ¿Qué quiere decir esto? Que pensaba que estaba enamorado, pero no estaba. Y por eso, por andar viendo, por andar siendo precipitado, por eso echó a perder el gran plan que tenía Dios para él. Dios tenía un plan enorme para Sansón. Tenía todo para ser el gran héroe del Antiguo Testamento, pero no lo fue. ¿Por qué? Por andar viendo que todas las cosas que no debían. Todas las cosas que no debían. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el don y el talento son importantes, pero no son la base del cristiano. Es más importante, ¿verdad?, que tú cuides tu vida espiritual, y los dones y talentos van a ser un complemento. De paso, aquí viene pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre don y talento? ¿Cuál es la diferencia entre don y talento, según la Biblia? ¿Cuál es el don y cuál es el talento? El talento, anótele ahí por favor. El talento es el que se trabaja. Por eso incluso hay una parábola que a manera de ilustración habla de eso, ¿verdad? Que uno tenía, ¿verdad?, ahí 5 y los trabajó, le hicieron 10. Y el otro tenía tantos y los multiplicó, ¿verdad? Entonces el talento es aquella capacidad que se trabaja. Por ejemplo, supongamos que Ángeles canta, pero no se le daba bien o no era nada de chiquita, estoy poniendo un ejemplo. Pero ya tenía 5, 6 años, le empezó a gustar el canto y empezó a cantar, esforzarse, a escuchar, y ahora canta muy bien. ¿Por qué? Porque lo estuvo trabajando, ¿verdad? Entonces, tal vez no nació con eso,
pero es una habilidad que te gusta, que te llama la atención y tú la trabajas, ¿verdad? Y esto se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, de repente puede haber una persona que diga, ¿sabes qué? Mira, a mí me gustan mucho los otros idiomas, pero no se me dan nada, puede decir esta persona, ¿no? Me gusta mucho el inglés y otros idiomas, pero no se le dan nada y batalla. Pero se pone a leer, a repasar, estudia, se pone a escuchar, se pone a tratar de hablar, le pierde el miedo, le pierde la vergüenza y entonces se le llega a dar muy bien, gloria a Dios. Eso es un talento. Algo que Dios te puso en tu corazón y tú trabajaste hasta que salió bien, gloria a Dios, para honra y gloria de Dios. Que de paso eso es algo muy importante. Hay mucha gente que le saca la vuelta, por ejemplo, al inglés, a otros idiomas porque son difíciles. Pero pues, estudiando con la ayuda de Dios se puede aprender, ¿no? Eso no es impedimento. El don es lo contrario. El don es lo que el niño desde chiquito, por ejemplo, cualquiera de estos niños que ustedes lo vean que dicen, ay, oye, que desde chiquitos tú se le da bien a este niño. Oye, a la niña se le da bien esto. Ayer veía yo a Mellado, que estábamos aquí en la junta, no me acuerdo cuál es el primer nombre de Mellado. José Mellado. Y yo veía, no sé si él estudió algo de eso, ¿no? Pero yo lo veía como hacía cuentas, estábamos haciendo el presupuesto para lo de graduantes ahora con los de UPA, y yo lo veía que decía, no, pero es tanto. Y luego se ponía, no, es tanto, y le quitas esto y es tanto. Ay, no, me impacté bastante cuando lo vi, porque tiene una mente muy ágil para los números. Hay niños que ustedes lo ponen, por ejemplo, desde chiquito y son ágiles para todos los números. Rápido lo entienden a la suma, a la resta, rápido escriben. Ay, no han escuchado, por ejemplo, el niño desde tal edad ya lee. ¡Wow, gloria a Dios! ¿No? Lo trae ahí, hay quienes traen algunos dones. El don es un regalo, por eso se llama don. ¿Ves que es un regalo? Es algo que Dios te puso desde chiquito y se te da. No sé si conocen a Ismael Muñoz. Ismael Muñoz es un cantante muy reconocido en nuestra iglesia, amigo mío desde la preparatoria, estudiamos juntos en la facultad de teología. Y yo platicaba con su hermano, con Ramón, una vez y me dice, él desde chiquitito, o sea, desde que tenía no sé cuántos años, desde chiquitito, le dio por cantar. Su papá no canta, su mamá no canta, su hermano no canta, nadie canta. Él le dio por cantar desde chiquitito y desde chiquitito lo hace bien, gloria a Dios. ¿Eso es un qué? Eso es un don. Lo trae, ya lo trae, gloria a Dios. Hay quienes son de don, hay quienes son de talento. Pero los dos son igual de importantes y valiosos. Los dos. El don y el talento. Y Sansón tenía todos los dones, pero no los aprovechó. Y a mí me duele bastante la historia de Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón, hay una parte muy triste de su historia donde dice que lo jalan los filisteos, ¿verdad? Lo traen los filisteos. Se traen a Sansón para que nos divierta. Y lo ponen ahí al muchacho, lleno de dones, el hijo de la promesa, el gran héroe del Antiguo Testamento. Y dice, y les sirvió de juguete. Qué triste es, ¿verdad? Ver a un muchacho que tenía todo, ¿verdad? Y tener un final tan agridulce. Dale la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver a alguien todo lo contrario. En el caso de Daniel, por ejemplo. Perdón que esto sea largo. Usualmente yo digo, cuando digo que algo va a ser corto, digo, es que no es seminario. Pero como ahorita sí es seminario, pues entonces pero Daniel es el caso contrario, ¿verdad? Daniel es el caso contrario. Un muchacho que tenía todas las cosas en contra. Todas las cosas en contra. Sin embargo, fue fiel a Dios. La palabra de Dios dice que Daniel fue sacado, ¿verdad?, de su tierra. No estaban ya sus papás. Estaba en una tierra ajena, la tierra de los babilonios, que no eran ni cristianos, ni seguían sus tradiciones, donde él prácticamente era un siervo nada más, y tenía que ajustarse. Y la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada, ni la comida, ni los ídolos, ni nada. Él propuso ser fiel a Dios en su corazón. Cualquiera en lugar de Daniel hubiera dicho, pues, ¿qué le voy a hacer? Me están obligando. Yo no estoy en mi casa por ponerme a exigir. Yo estoy acá en una tierra ajena. Él tenía todo el justificante para decir, yo no voy a hacer lo que me enseñaron mis padres porque estoy acá en Babilonia. De hecho, te cuento algo interesante. Según los registros históricos, casi 2,000 jóvenes fueron seleccionados. Cuando Nabucodonosor dice, tráiganme jóvenes para enseñarles en nuestras áreas de diferentes partes que hemos conquistado, tráiganme jóvenes para que nosotros les enseñemos y me sirvan y me aporten. Nabucodonosor era muy inteligente, porque él estaba juntando lo mejor de su imperio. Él estaba juntando los diferentes conocimientos para que enriquecieran, ¿verdad?, su capital, su imperio. Era un hombre inteligente. Entonces, el registro histórico dice que casi 2,000 muchachos judíos
fueron llevados al palacio de Nabucodonosor. ¿Por qué solamente conocemos el nombre de 4? Porque son los únicos 4 que decidieron ser fieles. Y esto a mí me preocupa bastante, porque yo digo, oye, ¿y los otros 1996 muchachos? Y me preocupa bastante. Y es algo que también tenemos que tener hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros decimos de repente, tenemos aquí en el territorio 900 jóvenes. Pero ¿cuántos de esos 900 jóvenes realmente están siendo fieles a Dios? A lo mejor estamos en el registro de la iglesia y venimos el sábado un ratito, pero a lo mejor no estamos viviendo conforme a los principios de Dios, y eso es algo preocupante. ¿Cuántos? ¿Habrá 4? ¿Habrá más? Ora a Dios para que haya más, ¿verdad? Pero ellos 4 se propusieron en su corazón, y Dios permitió que Daniel estuviera 40 años sirviendo en el gobierno, en la política babilónica, y luego en la de los medos y los persas, y luego en la persa, sin contaminarse. ¿Se puede o no se puede? Tiene un esfuerzo, claro que sí, no es fácil, pero sí se puede con la ayuda de Dios. Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hay que decidir, amigos, pero una clave aquí es que tú no te apresures a decidir. Hay 3 grandes decisiones en la vida en las cuales vas a requerir bastante esfuerzo, bastante oración, bastantes cosas, pero necesitas decidir con la ayuda de Dios. Número 1 es la pareja. Una gran decisión en la vida es con quién vas a compartir tu vida, ¿verdad? Con qué pareja, ¿verdad? Te vas a casar. ¿Cuál joven, cuál señorita? Y la Biblia tiene lineamientos y dice, ¿qué es lo que debes buscar en un joven y una señorita, verdad? A lo mejor no te tienes que esperar tanto como yo me esperé hasta los 30 años, ¿verdad? Para casarme. A lo mejor no te vas a esperar tanto, a otros también, ¿verdad? A lo mejor tú te esperas un poquito menos, pero que no sea una decisión apresurada. Tienes que ver cosas más allá del físico de que nos hace rato. Otra cosa muy importante es la profesión que tú vas a seguir. Tú necesitas buscar una profesión, pero una profesión donde puedas honrar el nombre de Dios. Lo que tú quieres estudiar, pero primero ora antes de decidir. Y yo siempre he dicho que es muy injusto para los muchachos, porque son adolescentes cuando tienen que decidir, tienen 16, 17 años y les toca decidir lo que quieren ser para el resto de sus vidas. Es bien injusto, es muy difícil. O imagínate si le dijéramos a un muchachito de 16 años, oye, elige con quién te vas a casar. Te diríamos, ¿cómo no se puede casar? Está tan chiquito. Pero si les decimos, elige tu carrera a los 16, 17 años. Se tienen que casar con una profesión, y algunos, por eso a los 20 y tantos, ves que están haciendo algo que nada que ver con lo que estudiaron, pero gloria a Dios, están honrando a Dios y están felices, gloria a Dios por ello. Eso es lo importante, ¿no? Lo importante no es, verdad, que a veces no vamos conforme al plan que teníamos, sino que vayamos conforme al plan que Dios tenía para nosotros. Y el otro punto tiene que ver mucho con la iglesia. ¿Cómo vas a dirigir tu vida? ¿Vas a seguir a Dios? ¿No vas a seguir a Dios? Si lo vas a seguir a través de qué iglesia, qué denominación, en qué lugar, cómo. Todo esto, ¿verdad? Son decisiones muy importantes. Ahora, para cada cosa importante necesitamos aplicar nuestros dones y necesitamos aplicar nuestros talentos. Porque te voy a decir una cosa. Hacer cualquiera de estas 3, así a la y se va, es bien fácil. Hacerlo bien es diferente. Y Dios anhela que nosotros, ¿verdad?, como líderes de jóvenes, hagamos estas cosas, pero las hagamos bien. Ser un cristiano, entre comillas, es bien fácil. ¿Por qué? Porque algunos piensan que ser cristiano, pues yo vengo a la iglesia, me siento un ratito el sábado, escucho el sermón, escuché el repaso de la lección y listo, y me voy a mi casa y digo que soy cristiano y me la valen. Hay mucha gente que me la vale y dice, ese es cristiano, va a la iglesia el sábado, ¿verdad? Pero no, eso no es hacerlo bien, eso es simplemente decir que eres cristiano, pero no hacerlo bien. Si tú vas a ser cristiano, sea un buen cristiano. Aplica tus dones y talentos. De repente pasa, y ahora que estamos en nombramientos, es bien común eso, ¿verdad? De que dice, esto no pasa aquí, pasa en otras iglesias. ¿Quién va a ser anciano de iglesia, verdad? Fulano hermano, y el hermano lleva 10 años de anciano de iglesia. Ya está cansado el hermano, ya ha tocado ser el anciano 10 años seguidos. Ay, pobre hermano, ahí batallando, ¿verdad? Pero ¿por qué lo vuelven a poner a él? Porque, le dices a otra persona, nombramientos. A mí me ha tocado hacer durante el ministerio muchas visitas para invitación. Hermano, gloria a Dios, estuvimos con la junta, oramos, ¿verdad? Y le estamos prometiendo a usted para que sea el encargado de la iglesia. Yo, pastor, no, mire, pastor, póngame de otra cosa, póngame de esto, no me ponga de eso, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que
Queremos ser cristianos, pero no lo queremos ser bien. Queremos solamente la parte cómoda, la parte bonita, la parte que me gusta, la parte que me conviene, pero no la parte en donde tengo una responsabilidad. Y Dios anhela cristianos, y anhela profesionistas, y anhela esposos o esposas que hagan las cosas bien. A eso queremos llegar. Me acuerdo de un hombre, era mi segundo año de ministerio, era pastor yo allá en Monterrey, ya tiene esto como unos 9 años. Ya habíamos tenido los nombramientos y la iglesia estaba pasando por una crisis tremenda, ¿verdad? Y me acuerdo que llego con el hermano, era carpintero, estaba trabajando él allí en su carpintería. Y entonces llego con él y lo saludo, empezamos a platicar y le digo, hermano, gloria a Dios, la iglesia ha orado y le estamos nombrando a usted como encargado de iglesia. Y el hermano se queda pensando. Y se queda así, somos sorprendidos. Y le digo, sí, y se queda pensando. Y me dice una frase que nunca se me va a olvidar. Dice, bueno, pastor, mire, yo la verdad no me siento así muy capaz, pero si en la Biblia dice que Dios mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro, ¿qué no hará con el burro completo? Y yo dije, tiene razón, ¿qué quiere decir esto? El hermano había entendido algo que todos tenemos que entender. No se trata tanto de mis habilidades, sino se trata de lo que Dios puede hacer a través de ellas. La mayor parte de las personas que yo me he encontrado les dicen, hermano, ¿usted qué don tiene? ¿Qué talento tiene? Y la mayoría, ¿qué creen que dicen? Ninguno. La mayor parte de la gente dice, ninguno, pastor, yo no tengo ninguno. Sí tiene, solamente que no lo hemos buscado, porque todos tenemos por lo menos un don. Todos, dice la Biblia, por lo menos a uno le dio uno. Todos tenemos por lo menos un don y todos podemos desarrollar diferentes talentos. Si no los tenemos es porque no los hemos trabajado. No los hemos trabajado. Y nunca es tarde. Ayer que estábamos en la junta con los AUPA me dio bastante gusto. Me dicen, una de las graduadas tiene 41 años y está terminando su licenciatura. Yo dije, gloria a Dios, dije por la hermana. Porque he entendido eso, que nunca es tarde. Usted puede tener 40, 50 años y aprender algo diferente y servir a Dios. Gloria a Dios. Pero, ¿saben cuándo somos viejos? Somos viejos en dos situaciones. Una, cuando nos sentimos viejos. Y otra, otra, va por ahí la cosa. Cuando ya creemos que sabemos. Una persona cuando te dice, no, yo ya sé, pastor, no, yo ya sé, hermano, no, eso yo ya lo sé, ya se niega a aprender porque ya cree que lo sabe todo, ya esa persona se hizo vieja. Ya piensa que lo sabe todo. Pero mientras estemos dispuestos a aprender, todavía eres joven. ¿Por qué? Porque todavía puedes crecer. Gloria a Dios. Dale la siguiente diapositiva. Ahora, hay que aprender a decidir, dijimos. Hay que aprender con decisiones pequeñas. Ahí les puse a mi gatita. Porque dicen, por ejemplo, que los niños, una parte donde tienen que aprender responsabilidad, o empiezan a aprender un poquito de responsabilidad, aunque no en todos los casos funciona, es cuando tienen algún animalito. Porque hay niños que el papá le dice, mira, dale de comer, tienes que limpiarlo, tienes que tal cosa, tenerle su casita y todo. Y hay niños que van aprendiendo, hay otros que no, que el papá termina haciendo todo, ¿verdad? Pero hay que ir aprendiendo con decisiones chiquitas, ¿verdad? Desde el inicio. Dale la siguiente diapositiva, por favor. A Dios le encanta descubrir talentos. Mira, te vamos a poner el ejemplo de 3 personas diferentes. A Dios le encanta descubrir talentos. Lo mismo Moisés que un David, que un Pablo. Vamos a ver por qué. Dale la siguiente diapositiva. Vamos a poner 3 personas diferentes. El sin talento, el lleno de dones y el estudiado, que es el que desarrolló talentos. Número 1, el sin talento, Moisés. Moisés representa en esta ocasión a todos aquellos que no traían un don desde cero. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando Dios le habla y le dice, ve a liberar al pueblo, le dice, es que yo no puedo. Sí, vas a ir tú. Es que yo no soy un líder. Tú vas a ir. Es que yo no sé si se habla, no estoy tartamudo. Elige a otro. Y le dice, yo te puse la boca, yo te voy a decir qué decir. Y entonces Moisés se consideraba a sí mismo como una persona sin dones. Pero Dios toma una persona sin dones y lo transforma en un líder extraordinario, el mejor que ha habido en el Antiguo Testamento. Y le da a ese hombre que era iracundo, que mató al egipcio de un golpe por un arrebato, le da un carácter tan bonito que dice, llega a ser el hombre más manso, que no había otro tan manso como él en la tierra. Qué paciencia tan tremenda le llegó a dar. Pero ¿sabes por qué se hizo tan paciente Moisés?
porque el pueblo todos los días estaba sobre él diciéndole cosas y ay, ¿por qué nos trajiste aquí a morir? No hay agua, no hay comida, y tanta cosa que sufrió Moisés. Llegó a ser tan paciente que al final ni se estresaba a Moisés, un hombre con un carácter tan bonito. Pero ¿cómo se hizo ese carácter bonito? A través del conflicto. Entonces, si a lo mejor tú puedes decir, pastor, yo no tengo ningún talento, soy como Moisés. Ah, acuérdate, Moisés, Dios lo agarró sin talento, sin dones, y lo convirtió en alguien extraordinario. Cosa contraria también, hay algunos que están llenos de dones, como David. David, desde que Dios lo llama, ya es un niño lleno de dones. La Biblia lo describe y dice, muchachito, desde sus 16 años, ya cantaba, ya tocaba el arpa. Aparte de todo, venía una familia más o menos acomodada. Aparte de más de eso, el muchacho era guapo. La Biblia lo describe y dice, David dice, era hermoso y tenía ojos muy bonitos y era bueno y era, o sea, no solamente el muchacho tenía dinero, aparte era guapo, aparte era músico, aparte cantaba, y no solamente eso, además era valiente. Imagínense, dice la Biblia que tenía las ovejas y cuando venía el oso, agarraba piedras desde chamaco y agarraba la onda y le tiraba los osos, y si agarraba el oso una oveja, él iba y se la quitaba. No, hombre, yo a los 16 años veo el oso y le corro. No sé si alguien fue a la pesca el año pasado acá al Manzano. Estábamos viendo de lejos, por eso, si les dicen, muchachos, no dejen comida en las mochilas o en las carpas, no lo hagan, por favor, porque abrió como 2 carpas el oso, ¿verdad? Es un principio básico, ¿verdad? De acampar, ¿verdad? No tener comida. Bajó el oso y lo estábamos viendo de lejos todos. Bajó el oso, abrió la carpa, ¿verdad? Obviamente la rompió, no la abrazó. La rompió la carpa, agarró la mochila, agarró la comida, se comió la comida con todo y mochila el oso, ¿no? Ya la andábamos viendo. Pero David, dice la Biblia, valiente. Dice, iba detrás del oso y se le agarraba una oveja, dice, se la quitaba. El muchacho estaba lleno de dones desde chiquito. Y Dios lo elige, lo llama, y de ser ya alguien talentoso, alguien lleno de dones, lo convierte en alguien extraordinario. Y lo trabaja, y lo lleva a la cueva y lo hace que lo persiga a Saúl y todo, para que termine siendo un rey extraordinario, maravilloso. Lamentablemente tuvo su momento en donde se alejó de Dios y vino ahí. Por eso no es suficiente solamente tener dones. ¿Por qué? Porque vino la caída. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que se la creyó. Hay algo bien importante ahí, no te la vayas a creer, ¿sabes? Por más dones que tengas, no te la vayas a creer, porque dice el dicho adventista, así empezó el diablo. ¿Cómo empezó todo el mal? El problema fue que el diablo dijo, yo también soy bien bonito y tengo un montón de poder y mírame. Y Jesús, ¿qué tiene Jesús que yo no tenga? Dijo el diablo. Y aquí estamos. Entonces, no te la vayas a creer, ¿sabes? Puedes tener muchos dones, pero siempre tú di, gloria a Dios. Que sea para la gloria de Dios. Y esto va a ser alguien más extraordinario todavía. Y también hay otros que son talentosos, como Pablo. Pablo no quiere decir que haya nacido como lleno de dones y sabiendo un montón, pero Pablo lo que siempre decía es que Pablo que había sido de los estudiados, fariseo desde chiquito, y estudiaba y leía y que se capacitó tanto, era un hombre muy estudiado, y tenemos 14 epístolas de él en la Biblia, gloria a Dios. Pero ¿por qué? El Espíritu Santo lo usó, porque leía, gloria a Dios. Entonces tú dices, no tengo don, pero voy y le busco y aprendo, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál de estos 3 eres? ¿Eres el que no considera que tienes ningún don? ¿Eres el que sabes que tienes un montón de dones? ¿O eres el que no tienes dones, pero sí le puedes echar ganas al estudio? ¿Cuál de los 3 eres? Bueno, independientemente de cuál seas, Dios te puede utilizar. Es lo que enseña la Biblia. Independientemente de cuál seas, Dios te puede utilizar. Dale la siguiente. Yo soy el alto. Hay 2 partes aquí. Yo me preocupé bastante. De repente, cuando vamos así a los camporiles, así, me fui dando cuenta de algo y me preocupó, y lo voy a compartir con ustedes. Pero esto tiene 2 partes. El liderazgo juvenil de la iglesia se está quedando en puros adultos. Porque de repente vamos juntos en el camporín de directores y los veo, y puro adulto. Y me preocupa. Pero esto quiere decir 2 cosas. Número 1, que la iglesia no está dándole a los muchachos la oportunidad para que ellos dirijan, o que los muchachos no están aceptando la responsabilidad de dirigir. Puede ser cualquiera de las 2 cosas. ¿Por qué? Porque en lugar de ver muchachos dirigiendo las actividades juveniles, vemos muchos adultos.
Y puede ser alguna de esas dos cosas. O a lo mejor la iglesia, porque me ha tocado, llegué a una iglesia hace poco, estaba hablando de esto, y me dice, pastor, es que los muchachos no saben. Y le digo, pues ¿cómo van a saber si no les dan el chance, verdad, de que ellos empiecen a desarrollar su liderazgo, sus dones, sus talentos? Se ocupa. Pero también puede ser el otro lado de la moneda. A lo mejor la iglesia sí les ha dicho, muchachos, miren, ayúdenos, dirijan. Y los muchachos no han querido, y entonces si no aceptas, pues no se puede. Entonces hay que ver de qué lado estamos y hay que equilibrarnos, ¿verdad?, en esos lados. Dar la oportunidad a los jóvenes que tengan liderazgo, que sirvan, que vayan, que compartan, que prediquen, que hagan, pero también si les hacen el llamado a los jóvenes, debemos aceptar. Porque si no, ¿cómo, verdad? Ahora dale la siguiente diapositiva, por favor. Aquí estamos predicando hace poquito, ¿verdad? Ahí en el campamento local de aventureros, lo tuvimos aquí cerquita, ¿verdad? Y ahí estaban, yo creo que fue el Inge, no me acuerdo quién fue, el Inge que me dijo, me dice, no sé si fue usted Inge, que me dice, estábamos ahí parados y vimos ahí al montón de niños ahora de venados y de venados, y me dice, oiga pastor, ¿cómo siente? Me dice, que cuando llegó usted y empezaron con el club, dice, no había ninguno y ahora hay tantos, dice, en aventureros, en confis, en guías, y le digo, gloria a Dios, le digo. Hoy en día aquí en Acuña hay muchos clubes, hay muchos niños, gracias a Dios hay un ministerio que ha crecido bastante, bendito Dios, y yo me acuerdo todavía de el primer evento, ¿verdad? Que está Alex, ¿verdad? Que fue Alex, fue André, fue Manuel y yo, y éramos todo el club, gloria a Dios, 4 personas, ¿verdad? Que hace más o menos unos 7 años empezamos, y ya después se vino todo lo demás, gloria a Dios, y ahora van clubes grandes, bendito Dios. Y son de bendición y los niños aprenden. Me encanta ver a los niños, a los adolescentes, con sus creencias y los versículos y todo. Y me emociono, me siento contento, doy gloria a Dios. Pero todo depende de cómo veamos las cosas, de qué tanto creamos en Dios. Voy a contar una historia que cada rato la cuenta, involucra a Alex, ahí con permiso de él, porque es una de mis historias favoritas. Cuando íbamos a ir al primer Campori ya con niños, porque al primer evento fuimos nomás 4. Pero cuando íbamos a ir al segundo, a Bustamante del Campuri, ya necesitábamos llevar un camión. Estábamos allá en la casa de Alex, con Andrea también. Y me acuerdo que, pues Alex, que había sido ya director y todo allá en el sur, empezó a sacar las cuentas, ¿verdad? O sea, ocupamos uniformes, ocupamos el camión, ocupamos esto, ocupamos el otro, ocupamos aquello. Y me sacó una cuentota y le digo, ¿cuánto ocupamos? Le digo. Y me dice, mire pastor, ya con todo, camión, comida, inscripciones, seguros y todo, ocupamos 68,000 pesos. Y le digo, 68. Y entonces le digo, oye, ¿y cuánto tenemos así entre cuotas y el fondo del club y lo que nos dieron los hermanos? Y entonces me dice, mira, tenemos 3,500. Y entonces yo volteo y le digo, sí la hacemos entonces, le digo. ¿Y qué creen que me contesta? Sí la hacemos, pastor. Y yo digo, wow, gloria a Dios, porque todo esto, bendito Dios, ha sido posible gracias a la fe de él, puedo decirlo aquí públicamente, gloria a Dios, de que me dijo, sí la hacemos. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo, sí la hacemos? Y él me dice, no, pastor, está bien difícil, no la hacemos, ¿de dónde la vamos a hacer? No, ni de chiste. Es que es una cuestión de fe. No se trata tanto de talentos, es una cuestión de fe. Y de que tiene que haber siempre alguien que diga, sí se puede, con la ayuda de Dios, y alguien que le siga y le diga, no, sí se puede, vamos. Un Josué y un Caleb siempre, ¿verdad? Un Moisés, un Josué, un Pablo y un Timoteo, un Pablo y un Silas, o sea, siempre tiene que haber, hay una combinación de alguien, un Nehemías y un Esdras, ¿verdad? Siempre tiene que haber alguien que diga, sí se puede, con la ayuda de Dios, y otro que le digan, también se puede. Y con eso lo hacemos, y aquí estamos, ¿verdad? 7, 8 años después, gloria a Dios, y ahí seguimos. Pero depende de eso. No se trata tanto de lo que tenemos, se trata de la fe que tenemos. ¿Sí me estoy dando cuenta? Ese es el propósito, mis hermanos. De eso es ser un cristiano, de tener la fe. Dale la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a terminar ya, para no exaltarles más, porque al rato viene la capacitación de nuevos dirigentes. Pero quiero dejar esto en sus corazones. Dice aquí, paso a paso, pero ¿con quién? Con Dios. Pero con Dios. Encomienda a Jehová tu camino, dice el Salmo. ¿Confía en quién? En mí, en ti, en nuestros talentos, en el trabajo, en el dinero. No, la Biblia dice, confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Esta es la clave. Amigos, líderes juveniles, ¿verdad?, que están por investigarse. Necesitamos utilizar nuestros dones y talentos al servicio de Dios. El mundo nos necesita.
No es suficiente, con los obreros que estamos no es suficiente. Somos muy poquitos, gloria a Dios. Dios dice, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. No dice que el hermano Isabel solo siga dando estudios bíblicos, que el Inge solo siga trabajando. No, dice, rogad más obreros a la mies. Eso es lo que dice la Biblia. Más, vamos a apoyar, vamos a predicar, vamos a tener fe juntos. Dice, eso es lo que dice la Biblia. Para eso hemos sido llamados. Siempre me gusta decir, ¿verdad? Sobre todo en las investiduras, cuando es líderes juveniles o esto, decirles, es que no nos capacitamos para ponernos un botón y decir, soy ya mayor, soy líder juvenil. No, nos capacitamos para hacerlo. Amén. Qué bonita, ¿verdad? Sería que nuestros jóvenes, todos los que estamos ahí, líderes juveniles, vayamos, ¿verdad? Con el hermano, vamos con el hermano Isabel, y el hermano Isabel, ¿cuántos estudios tiene? Nosotros le ayudamos, gloria a Dios.